Buenas noches, jóvenes. ¿Me Buenas confirman si me escuchan, por favor? buenas noches. Ok, entonces como habíamos indicado en la clase anterior, se ha buscado información, ¿no? Información que complemente la parte de las líneas de transmisión en cuanto a la construcción, a la implementación sería y el mantenimiento, ¿no? Mantenimiento, sea de reparación o sea mantenimiento preventivo. Entonces vamos a ver esa información, ¿no? Voy a empezar mostrándoles, bueno, aquí no está subido a la aula virtual, pero ya lo vamos a ver aquí en clase, ¿no? Vamos a mostrarles un video resumen, y de ahí continuamos con otros videos en los que vamos a poder ver todo lo que interviene, ¿no? En un proyecto de líneas de transmisión. Vamos a ver cómo se planifica, bueno, todas las fases, ¿no? Para implementación de un sistema, y luego estaremos viendo la parte de reparaciones y mantenimientos, ¿no? Empecemos con este video referente a temas y a los componentes de un sistema de transmisión, ¿no? Aquí vamos a corroborar lo que ya vimos en clase. Entonces, esa manera de repaso este primer video, ¿no? Y de ahí continuamos con nosotros. A ver, déjenme para que se le escuche el audio de ustedes. Vamos por acá. Ok. Los seres humanos utilizamos energía. Gracias a ella tenemos calefacción en nuestras casas. Podemos ver televisión o escuchar música facilitándonos la vida. Esa energía la obtenemos de fuentes naturales como el sol, la tierra y el agua. Y entre todas, la más utilizada es la eléctrica. Pero, ¿cómo generamos la energía eléctrica? Aquí presten atención, ¿no? Es un resumen general de toda la materia. Entonces son cosas que ya los hemos hablado, los hemos discutido en clase, pero aquí está una presentación que les va de pronto a servir como para que se recuerden, ¿no? Las divisiones, las clasificaciones de todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces presten mucha atención, por favor. Existe una serie de fuentes que nos permiten generar energía eléctrica, que se dividen en energías no renovables y renovables. Las no renovables se encuentran en cantidades limitadas, por lo que una vez consumidas se acaban. Dentro de las que más utilizamos está el carbón, el gas natural y el petróleo. En cambio, las energías renovables, que la naturaleza reproduce continuamente, suelen clasificarse en renovables convencionales y no convencionales. Las fuentes de energía convencionales son hasta ahora las más utilizadas, debido a su desarrollo tecnológico y presencia en el mercado. Dentro de este grupo, las más difundidas son las centrales hidroeléctricas. Las fuentes de energía renovable no convencional aún no se utilizan de manera masiva, y entre ellas está la energía geotérmica, que trabaja con la energía de la tierra, la eólica, que trabaja con la energía del viento, y la solar, con la luz y calor que nos entrega el sol.
Ahora conoceremos más sobre los sistemas de transmisión de energía eléctrica. Un sistema de transmisión se encarga de transportar la energía eléctrica desde una central generadora hasta un punto de distribución para su consumo, recorriendo por lo general grandes distancias a través de líneas de transmisión. Una línea de transmisión está constituida por cables, llamados técnicamente conductores, que permiten la transmisión de la electricidad, y torres, que son estructuras utilizadas como soporte de los conductores. Las líneas generalmente son aéreas, pero también pueden ser subterráneas o submarinas. La energía que se transporta usualmente en Chile es corriente alterna, pero en el futuro podría incorporarse el transporte de corriente continua. En el transporte de la electricidad se experimentan pérdidas de energía, las que se minimizan a través del uso de diversas tecnologías que reducen estas pérdidas. Por ejemplo, se puede elevar la tensión o voltaje de la electricidad que se conduce a través de una línea de transmisión mediante transformadores, que se encuentran en subestaciones elevadoras de la tensión. De esta manera, una red de transmisión emplea usualmente voltajes del orden de 220 kilovoltios y superiores, denominados de alta tensión, de 400 o de 500 kilovoltios. Existen distintos tipos de torres, según su funcionalidad. Torres de amarre o anclaje son las más resistentes para soportar las grandes tracciones generadas por el peso de los cables y los elementos del clima como el viento. Son usadas generalmente cuando se necesita cambiar el rumbo o girar, para saltar cruces u obstáculos, como es el caso de una carretera, una línea de transmisión ya existente o un río. Elevar la línea para subir un cerro. Torres de suspensión. Estas cumplen la función de soportar el peso de los cables y son utilizadas en líneas rectas. La línea de transmisión también se conecta a subestaciones reductoras, que tienen como finalidad reducir el voltaje para que se pueda entregar a la red de distribución y posteriormente pueda llegar a abastecer a la población. En resumen, un sistema de transmisión contiene líneas de transmisión, subestaciones de maniobras, subestaciones elevadoras y subestaciones reductoras del voltaje o tensión. Ahora bien, ¿cuáles son los potenciales impactos ambientales asociados a una línea de transmisión? Existen impactos potenciales en la construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión, los que varían dependiendo de su localización, dimensión y su configuración. En este último aspecto cabe mencionar la necesidad de subestaciones y la habilitación de caminos de acceso. Asimismo, la ocupación de terrenos para el emplazamiento de las líneas y sus torres está regida por la Ley General de Servicios Eléctricos. Se dispone de una faja de seguridad, con el fin de disminuir los riesgos para la población y la generación de incendios. Entre los posibles impactos en la etapa de construcción podemos señalar el impacto causado por el movimiento de tierra, excavaciones, entre otros, provocados por la construcción de caminos de acceso, los cimientos de las torres y las subestaciones, afectación de la vegetación nativa, alteración o disminución de la fauna nativa, afectación a la población humana, modificación del uso del suelo. Podrían existir impactos en lugares de significación cultural o sitios arqueológicos. Los potenciales impactos en la operación y mantención de las líneas son alteración del paisaje, impactos asociados al mantenimiento de la zona de servidumbre, colisión de aves y fauna con los cables de guardia, generación de ruido. Los principales impactos potenciales asociados a la construcción y operación de las subestaciones son similares a los ya mencionados para las líneas de transmisión. A pesar de que tanto las líneas de transmisión como las subestaciones generan campos electromagnéticos, no existe consenso respecto del impacto en la salud humana a consecuencia de la exposición. No obstante, existen normas internacionales que regulan la exposición y que se utilizan como referencia. Todos los impactos mencionados se pueden mitigar o reducir, definiendo adecuadamente el trazado de la línea, considerando para ello los factores ambientales del lugar. ¿Y tú? ¿Qué opinas?
Ok, mientras cambio el video, ¿quién me dice cuáles eran los dos tipos de torres que había para los sistemas de transmisión? En suspensión, El de suspensión, ¿y cuál era el otro? El de anclaje creo que era, no recuerdo muy bien. El de anclaje, ¿no? Acordaránse, ¿no? De pronto por ahí va a estar en algún examen. Mi trabajo Dígame. es hacer que la universidad sea más fácil, Dígame. porque los estudiantes ya tienen... ¿Será que ese video que puso, profe, lo puedes? Sí, ya les voy a subir todos los videos al aula virtual, ¿no? No se preocupe. Ya, ese primer video que acabamos de ver daba un resumen general, ¿no? De todo, desde la energía, los tipos de fuentes de energía, renovables, los no renovables, los renovables tradicionales, los no tradicionales, las líneas de transmisión, hablaba de las subestaciones, ¿no? Las subestaciones de maniobra, elevadoras, reductoras, hablaba de las líneas como tal, de las torres. Y algo bastante importante que también tenemos que tener en cuenta, los impactos, ¿no? Los impactos que un sistema de transmisión genera al medio ambiente. Ya, eso de manera general. Vamos a ver otros videos. En este vamos a ver el proceso que se lleva, un proceso completo para la implementación de un sistema, ¿no? De transmisión. Bajo qué enfoques se debe generar y qué etapas debe contemplarse, ¿no? Entonces también para que presten mucha atención. Con la construcción de líneas de transmisión, permitimos que la energía eléctrica sea transportada hacia más regiones de nuestro país, para llevar progreso a las comunidades en las que tenemos presencia. ¿Cómo se construye una línea de transmisión? Una línea de transmisión eléctrica es un conjunto de elementos entre los cuales se encuentran torres y cables que llevan la energía eléctrica desde las centrales de generación hasta los centros de consumo. Son las encargadas de transportar la energía eléctrica. Pero, ¿cómo nacen los proyectos de transmisión de energía eléctrica? Primero, se planea. El Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UBME, realiza un análisis de consumo de energía eléctrica para determinar las opciones de expansión y las deficiencias en la prestación del servicio, y así poder plantear las soluciones necesarias que fortalezcan y den soporte al sistema de transmisión nacional y regional. De esta manera, la UBME planea y determina los proyectos de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica necesarios para cumplir con un servicio público confiable, estable y de calidad, garantizando el suministro a todas las regiones y aportando al desarrollo de las comunidades. Una vez definidos los proyectos, la UBME comienza, a través de convocatorias públicas, el proceso de selección de las empresas que ejecutarán las obras. Segundo, se licencia. Luego de adjudicar el proyecto a una empresa, esta debe iniciar un proceso de licenciamiento, en el que se presenta un estudio de impacto ambiental, que permite conocer los aspectos sociales y ambientales del proyecto y en donde se establecen las acciones que se van a desarrollar para prevenir, mitigar y corregir los impactos que genere la construcción y operación de este. Tercero, se ejecuta. Una vez licenciado el proyecto por la autoridad ambiental correspondiente, se inicia la fase constructiva, en la cual montamos las torres, cableamos y construimos las subestaciones. Cuarto, operamos. El Grupo Energía Bogotá se queda en el territorio, opera y hace mantenimiento de las líneas y subestaciones. En resumen, primero se planea, luego se licencia, luego se ejecuta y finalmente se pone en operación. Pero, ¿cómo se construye una línea de transmisión? Esto lo hacemos en el paso 3, en la ejecución, que se divide en 7 etapas. Etapa 1. Replanteo. Se hace un recorrido de la línea con equipos de topografía para marcar el sitio exacto en el que van a ir las torres ubicadas, de acuerdo con los diseños presentados en la fase de planeación del proyecto. Etapa 2. Construcción de cimentaciones. Son las bases de las torres que permitirán que éstas se mantengan firmes en el terreno donde son construidas.
Dependiendo del tipo de torre que se va a utilizar y de las características del suelo, puede variar el tipo de cimentación que se va a hacer. Etapa 3. Montaje de estructuras. Una vez finaliza la construcción de la cimentación, se inicia el proceso de montaje de estructura. Las estructuras están compuestas de muchos ángulos metálicos que deben ser conectados entre sí para construir la torre, como un rompecabezas gigante. Etapa 4. Tendido de cables. Unimos las torres con los cables y por allí es por donde se transmite la energía. El tendido de los cables se hace por tramos. Se extiende el hilo piloto y se lleva a todas las torres que serán objeto del tendido. Puede hacerse caminando por una franja de servidumbre con ayuda del personal encargado o con ayuda de drones en áreas donde sea complicado realizar el transporte del hilo piloto. Etapa 5. Regulación o tensado de cables. Cuando los cables ya fueron tendidos en todo el tramo y se encuentran aún sobre las poleas, generalmente están descolgados o muy cercanos al suelo. Para lograr que se eleven, es necesario aplicar tensión mecánica, es decir, alarlos. Mientras se aplica tensión mecánica a los cables, se monitorea con la ayuda de un equipo de topografía su elevación, hasta llegar a los niveles establecidos en la fase de diseño. Etapa 6. Instalación de accesorios. Cuando los cables conductores y de guarda ya se encuentran fijos en las estructuras, se instalan los accesorios de la línea, que pueden ser elementos de amortiguamiento, balizas aeronáuticas, desviadores de vuelos o algunos otros elementos requeridos que son identificados durante la fase de diseño, para cada sitio en particular donde cruza el proyecto. Etapa 7. Pruebas y puesta en operación. Antes de energizar las líneas de transmisión es necesario hacer unas pruebas previas para verificar que la línea es segura para su energización. Una vez se realizan esas pruebas, se procede a energizar la línea. Los primeros 2 meses se denominan pruebas de operación comercial. Durante este tiempo se realiza un monitoreo constante de la línea y en caso de presentarse situaciones anormales, se identifica el motivo y se realizan las correcciones necesarias. Al finalizar este periodo, finalmente la línea de transmisión inicia su fase de operación y mantenimiento. Así construimos nuestras líneas de transmisión con los más altos estándares técnicos, con el respeto a las comunidades a través de un relacionamiento genuino y con un equipo humano que trabaja por el desarrollo de nuestro país. Ya, eso era lo que habíamos visto en clase, ¿no? También el plan maestro de la electricidad en el Ecuador, las energías sustentables y todo lo demás, ¿no? Es el análisis del consumo, ¿no? Lo que habíamos visto también en las gráficas, ¿qué sería? La cargabilidad de las líneas y de los transformadores. Entonces ahí se va viendo la demanda, ¿no? Y en función de la demanda van naciendo este tipo de proyectos que, como se vio al inicio, parte del Estado, ¿no? El Estado es el que inicia con estos proyectos, grandes proyectos, en miras del desarrollo del país, ¿no? Entonces, así es como nacen estos proyectos. Vamos a ver un poco más respecto a la implementación. Esta presentación fue animada, vamos a ver un poco más ya con imágenes reales, ¿no? En cuanto a la implementación de estos sistemas de transmisión. ¿Te has preguntado alguna vez cómo llega la energía eléctrica a tu hogar a proporcionarte comodidades, información, tecnología y todas esas posibilidades que hacen nuestras vidas más prácticas y divertidas? Muy bien, en este video te contaremos cómo se lleva a cabo la construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica y quiénes intervienen en el proceso para hacerlo posible. Luego de ser generada en las centrales, la energía eléctrica debe ser transmitida hasta los hogares, hospitales, empresas, fábricas, entre otros. Para ello es necesario diseñar y construir unas líneas de transmisión compuestas por esas torres gigantes que todos hemos visto en las ciudades y en el campo, junto a unos cables especiales que permiten transportar la energía de un lugar llamado subestación.
En este sitio, la energía se transforma a niveles apropiados para ser llevada, por ejemplo, hasta nuestro hogar. Todo esto es posible gracias a una serie de actividades planeadas dentro de nuestra política de sostenibilidad, teniendo en cuenta la normatividad y los estándares de calidad, lo que nos exige llevar a cabo acciones entre las que podemos contar topografía, localización inicial de sitios de torre, marcación del trazado, ubicación final de sitios de torre y constitución de servidumbres, monitoreo arqueológico, manejo de fauna, manejo de fuentes naturales de agua, manejo de la vegetación, carga y transporte de materiales, construcción de cimentaciones, armado de torres y estructura de subestaciones, instalación de cables conductores y equipos de subestaciones, pruebas preoperativas, energización y puesta en operación, implementación de medidas de compensación ambiental y proyectos de inversión social para el progreso. Este trabajo lo realiza un grupo de personas que están plenamente comprometidos en brindar el mejor servicio, dejando en cada labor lo mejor de su experiencia y profesionalismo, siempre con el objetivo de mantenernos conectados. Grupo Energía Bogotá, convirtiendo energía. Ya, ahí se puede ver mucho mejor los grupos, ¿no? Hace referencia a los grupos que intervienen dentro de la instalación, ¿no? Hay topógrafos, hay, ¿qué sería? Mano de obra en lo que es mecánica industrial, ¿no? La parte eléctrica, o sea, intervienen muchos grupos, muchos actores, ¿sí? Muchas fuentes de empleo, como usted quiera verlo, para la implementación, ¿no? La implementación de un sistema de transmisión. Miren en la parte de las estructuras, del tendido de cable, la preparación del terreno, la cimentación. Aquí estaba empezando, ¿no? Con la parte de la topografía, la localización de sitios donde van a ir las torres, el trazado. Entonces el ámbito de trabajo es bien amplio, ¿no? El abanico de empleo y de necesidades para este tipo de proyectos. Ya, incluso hasta los arqueólogos se los ocupa aquí, ¿no? Cuando, sobre todo en los países como el nuestro, que es rico en cultura ancestral, ¿no? En cualquier parte se puede encontrar restos arqueológicos y tienen que ser estudiados y catalogados. Entonces hay trabajo para todos, ¿no? Para todas las áreas, para los que trabajen en flora, fauna, ¿sí? Los que trabajan en el área de medio ambiente, ¿no? Manejo de fuentes naturales como el agua, la vegetación, todo lo demás, ¿no? La carga y transporte de materiales, cimentaciones, las estructuras, las torres, las mismas subestaciones, ¿no? Y terminando con la instalación de los cables conductores. Vamos a ver en videos más adelante también que el uso, por ejemplo, de helicópteros y todo lo demás están a la orden del día, ¿no? Sobre todo para trabajos ya a estas alturas de las líneas y de las torres, ¿no? La parte de pruebas y la parte del control, ¿no? Ahí están los famosos centros de control de estos sistemas, ¿no? De las líneas de transmisión. Bueno, estos ya son tableros un poco antiguos, ¿no? Ahora todo está en pantallas, todo está en HMIs, en monitores gigantescos, en donde ya los sistemas son computarizados más, ¿no? Y nuevamente la parte final, ¿no? La de medidas de compensación de la afectación tanto al medio ambiente como compensación social, ¿no? Hay programas, ustedes han visto, ¿no? Por ejemplo, aquí es bastante notorio, Petroecuador, por ejemplo, o refinería construyó tal escuela, refinería construyó tal vía, refinería construyó tal cancha, refinería hizo tal cosa, ¿no? Son medidas de compensación.
social en este caso que brindan las grandes empresas, ¿no? Por el impacto que están causando. O sea, no es que regalan las cosas, ¿no? Es compensación sobre algo que se está afectando, sobre algo en lo que se está, que sería cambiando la normalidad, ¿no? Sobre eso es la compensación. Si no hubiera afectación de nada, no creo que darían ni caramelos en la Navidad, ¿no? Entonces ellos están haciendo es por compensar todo el impacto que están generando con los proyectos, con las industrias. Ok, vamos a ver ahora imágenes para que vean, ¿no? Cómo se trabajaría en una reparación de una línea de transmisión. Esta me parece que no tiene audio, más que el sonido del helicóptero, ¿no? Entonces, más es para visualizar nada más. Pero vean, ¿no? Las actividades que hace esa persona que está ahí y cómo trabaja, ¿no? Hay muchos puestos de trabajo donde se requieren habilidades especiales. Y cuando no se conoce el riesgo y las condiciones de trabajo, es muy fácil juzgar, ¿no? Hay muchas veces que dicen, hay personal ahí, sobre todo las petroleras en el oriente, que ganan como $4,000, $5,000, y a nosotros nos pagan $500. Ya, pero hay que ver el riesgo y las condiciones en las que trabajan, ¿no? Acá le pagan 500, pero porque usted está en una oficina, está con aire acondicionado. Allá ganan 3,000, 4,000 o lo que sea que ganen, pero porque están en una selva, están a riesgo del ambiente y sobre todo el riesgo propio del trabajo. Entonces, antes de mirar solamente números y compararnos, porque eso nos encanta, ¿no? Compararnos, ¿por qué el uno gana más, por qué yo gano menos, por qué él no hace nada y por qué yo tengo que trabajar? No. Entonces, antes de compararnos hay que analizar y ver exactamente el trabajo que realizan y bajo las condiciones en las que realizan, ¿no? Entonces, para que presten atención, por favor, a este otro video.
Ok. Listo, para que se vea, ¿no? Las actividades un poco. A ver, eso. Y las condiciones en las que se trabaja, ¿no? Aquí de pronto fue un trabajo, lo más que se hizo fue la parte de grapar, ¿no? Los hilos que estaban ya rompiéndose y la sujeción de nuevos separadores y el reajuste de los separadores. Pero hay muchos trabajos más, ¿no? Adicionales en lo que podría suceder en una línea de transmisión. Vamos a ver otro video. Este en cambio ya a lo que tiene que ver con el mantenimiento, ¿no? Lo que vimos era parte de reparaciones, ¿no? Cosas que estuvieron dañadas y había que dar solución o cambiarlas, ¿no? Vamos a ver un primer video respecto a lo que es el mantenimiento. Ok, hasta ahí. A ver, ¿quién me dice por qué la limpieza que acabamos de ver estaría dentro de las principales actividades de mantenimiento en una línea de transmisión? Profe, digo yo que debería ser para precautelar daños, pues no. ¿Daños como es un cuáles? mantenimiento que se hace. Sí, pero ¿qué A daños veces podrían causarse? puede ser que se sulfate alguna línea o hay algún elemento o algún accesorio dañado. O antes que se dañe, se le hace el mantenimiento adecuado Ya, para prevenir. listo. Claro, todas estas actividades es para prevenir, no es mantenimiento preventivo. Pero, ¿cuál es la función de un aislamiento? ¿Cómo, ingeniero? ¿Cuál es la función del aislador de lo que estaban limpiando? Debido al nivel de voltaje que manejan, ¿no? Son voltajes entre el orden de los 200 a 500.000 voltios, ¿ya? Entonces es un voltaje que si tiene cercanía con alguna estructura, sí, va a crearse un arco eléctrico, ¿no? Un arco eléctrico a ese nivel de voltaje se va a generar un arco eléctrico que va a ocasionar un
un corto, ¿no? Una caída de tensión en cualquier estructura que se avecine. Para eso se utilizan los aisladores. Pero ¿qué pasa con el polvo, con la suciedad? El polvo y la suciedad queda pegado en los aisladores, cubriendo como una capa, ¿no? Una capa de polvo, una capa de suciedad en los aisladores. Esa capa de suciedad, el polvo en sí no es conductor. Pero ¿qué pasa si es que el ambiente es húmedo? El polvo, las partículas de polvo, las partículas de tierra, si no son conductores, el momento que se ponen en contacto con la humedad, se hace una masa húmeda, y esa masa húmeda, sí, gracias a la conducción que brindaría la humedad, va a disminuir el aislamiento y va a generarse el arco que estábamos mencionando, que es lo que debemos evitar. Entonces, la limpieza justamente es una de las principales actividades acá, para garantizar o precautelar que no suceda eso, ¿no? Que no sucedan los arcos eléctricos. Vuelvo y repito, a ese nivel de voltaje donde ocurre un arco, esa torre se prende, ¿no? Se prende completamente. Entonces ahí conllevaría daños en las líneas, daños en la torre, el corte de la línea y muchas cosas más, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Dígame. La limpieza, ese mantenimiento que le están dando a los aislantes, ¿no? ¿Con qué lo están limpiando? ¿Cuál es el material indicado para limpiar eso? A ver, en teoría... A simple vista como que fuera, no sé, digo yo, agua que le estuvieran echando. El agua, ¿no? Si vieron que tenían unos contenedores ahí, unos plásticos, esos contenedores cuadrados, plásticos blancos, ya. Debe haber alguna emulsión de algo, ¿no? Porque el agua en sí nada más no le limpiaría tan bien, ¿no? Debe ser un compuesto de algo. Y tomando también en cuenta las precauciones, ¿no? Las precauciones que se debe tener. Si ustedes vieron la punta ¿qué sería? De la boquilla por donde sale el agua a presión, tenía un cable, ¿no? Tenía un cable de tierra sujetado o conectado para que no vaya a haber ninguna afectación a las personas, ¿no? En caso de alguna fuga de corriente. Entonces, ya son cosas especiales, son medidas especiales, pero lo que nos interesa en este punto es la actividad como tal, ¿no? Saber que cuando estamos trabajando con elementos de media tensión, la limpieza, el polvo, sí, es algo que debemos nosotros tener presente, ¿no? Dar constante limpieza. Ya no es como en nuestros aparatos de la casa, pueden estar empolvados. La computadora, usted si le destapa la laptop o el CPU, va a estar llenito de polvo. Ese polvo que usted tiene en la laptop o en el CPU, si es que estuviera en un arrancador, por ejemplo, de las bombas de refinería, de esas bombas de 4160 voltios nomás, ni siquiera estamos hablando del orden de los cientos de miles, sino 4160 nomás. 4160 voltios trifásicos funcionan esos motores. Sí, el arrancador para ese motor, si es que tuviera la cantidad de polvo que tiene su laptop o su CPU, hubiera, el momento del arranque, hubiera hecho un arco que reventaría completamente ese arrancador. Entonces ahí la constante limpieza es fundamental, ¿no? Y tener los ambientes donde están instalados, por eso es que las salas donde están instalados los arrancadores, donde están instalados todos los equipos de maniobra, son limpios, ¿no? Son limpios, son acondicionados. Aire acondicionado. Exactamente. Y con muchas cosas más, ¿no? También en el aire acondicionado hay que tener una precaución, ¿no? Por lo general nosotros vamos y como estamos en Esmeraldas, póngale al máximo. Hay que tener en cuenta también la condensación, ¿no? Si usted pone mucho frío, ¿sí? Empieza a generarse el condensado, ¿no? Del ambiente en las paredes de los equipos. Y eso, imagínese que empiece a condensarse en las barras donde hace el arranque los motores. Entonces también estaría generando un arco, ¿no? Entonces tampoco es muy bueno tener los extremos, ¿no? Está bien tener una sala limpia, una sala acondicionada, pero nunca es bueno los extremos, ¿no?
Entonces, mucho cuidado con los sitios, con la limpieza del ambiente, con las partículas de polvo, porque a niveles de voltaje altos ya son un riesgo, ¿no? Es un riesgo trabajar. Ingeniero, Dígame. adicional sobre los aire acondicionados, yo sí me he dado cuenta en las oficinas, más que todo, siempre dejan como un cuarto donde colocan lo que son, donde va todo lo que es sistema, lo que de control, pero siempre es un aire demasiado fuerte. Eso siempre me he percatado. Y ahorita que usted está tomando en cuenta ese tema, no había caído en cuenta sobre eso. Pero siempre que yo entro así, veo como que el aire demasiado. Sí, o sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El frío debe haber, pero no debe generar condensación, ¿sí? O sea, hay cuartos, como usted lo menciona, ¿no? Sobre todo la parte de lo que son sistemas de control o los sistemas de respaldo, por ejemplo. Vámonos un poquito, no tanto a la parte eléctrica, las subestaciones, sino a los sistemas ahora que está de moda, ¿no? No son call centers, sino los de servidores, los centros de servidores de las computadoras. Ya son bodegas gigantescas con torres uno al lado de otro, ¿no? De servidores de computadoras. Y esos computadores necesitan un respaldo de energía, los famosos UPS. Esos equipos, los UPS, en este tipo de empresas que tienen muchos equipos informáticos, sí, necesitan entre ellos estar respaldados. Entonces, no es que solamente tienen un equipo, ¿no? Tienen un equipo y tienen en serie a otro por si se daña el uno entre el otro. Tienen en serie, tienen en paralelo, tienen en línea, tienen como backup, tienen varios sistemas. ¿Por qué? Porque un servidor, un computador, el momento que se pierde la energía, sufre daños y pérdida de información, ¿no? Entonces, estos centros de datos necesitan ese tipo de respaldo. Para esos equipos de respaldo de energía es bien importante el aire. Eso sí, están como haberles metido en una nevera. ¿Por qué? Porque generan mucho calor y sobre todo no están diseñados para soportar temperaturas elevadas. Por ejemplo, si se le dañó el aire acondicionado y la sala supera, creo que era los 28 grados centígrados. Ojo, 28 grados es algo que ambientalmente en Esmeralda superamos en cualquier día soleado, ¿no es cierto? Pero esos equipos simplemente se queman, se dañan si es que están a esa temperatura. Entonces son equipos que necesitan frío constante, ¿ya? Entonces hay aplicación y aplicación, ¿no? Hay que ver el tipo de aplicación, pero aquí de lo que nosotros estamos viendo de los sistemas eléctricos y del peligro que tenemos en altos voltajes, sí lo que debemos evitar es la condensación, la suciedad y la humedad, ¿no? Y para eso es el constante mantenimiento que se lo hace. Respecto a esto de mantenimiento, es todo un capítulo bastante grande que sí considero que es necesario que ustedes conozcan, por lo menos a manera de conferencia. Y de hecho tengo un video de un webinar mejor dicho, de un experto peruano, sí, hablando de todo lo que tiene que ver con mantenimiento de líneas de transmisión. ¿Sí? Las normativas, los sistemas de gestión que deben manejar, la concepción del mantenimiento, ¿sí? El tipo de mantenimiento que se hace. Ese video es más de 1 hora, por lo tanto hoy día va a ser imposible verlo. Eso lo dejaríamos para el día de mañana. No se olvide ingresar a tiempo, ¿no? Porque desde el primer momento empezaremos a ver el video para alcanzar de verlo todo, ¿no? Va a ser bastante importante para usted, que tenga un conocimiento, ¿no? Usted aquí ya se está dando cuenta en cuanto a trabajos, ¿no? A trabajos en donde usted podría ver, yo qué sé, demanda de trabajos, tanto eléctricos como los demás, ¿no? Hay muchas veces que uno dice, hay personas que estudian matemáticas, ¿y ellos en qué trabajarán? ¿Ya? Hay otros que estudian, yo qué sé, mecánica. Aquí fue algo interesante, valga la oportunidad. Hubo una reunión con el sector productivo y se reunió, creo, el representante de CENEL, de Esmeraldas, en una reunión que mantuvimos aquí institucionalmente. Y
El representante de CENEL, no recuerdo ahorita el nombre, andaba interesado en los perfiles que brindaba el instituto, pero no tanto de los de electricidad. Me parecía algo raro, ¿no? Si es CENEL, lo que debería estar interesado es en el personal eléctrico que está generando el instituto, pero él más hacía énfasis en los mecánicos. Y si nosotros vemos aquí los trabajos, tanto para implementación, para mantenimiento y para todo lo demás, el mercado laboral está más direccionado para los mecánicos que para los eléctricos, ¿no? Entonces, miren, también es otra concepción de ver, ¿no? Usted puede decir, no, yo estudié electricidad porque yo quiero hacer ese trabajo, por ejemplo, de reparaciones de líneas de alta, subirme en el helicóptero, yo soy fuerte y todo lo demás, y conozco y manejo herramientas y quiero trabajar. Más que seguro que ese técnico que nosotros vimos no es eléctrico, sino mecánico. ¿Ya? Entonces, para que también vayan viendo la perspectiva, ¿no? La perspectiva laboral que se tiene, y no solo en esta área, sino en todas, ¿no? Y también otra conclusión importante, que ya cuando estamos en el ámbito profesional, usted necesita saber de todo, necesita muchas habilidades más que las concernientes a su propia profesión. Por ejemplo, usted dice, no, yo no sé si me piden una llave de media, de 3/4, ¿qué también será? Una copa, una racha, un mando de media, un mando de no sé cómo, el torcómetro. No, yo no soy mecánico, eso a mí no me interesa. Cuando usted llega al ámbito laboral, usted por necesidad, porque los trabajos no son solos, los trabajos no vienen, a ver, aquí hay un trabajo eléctrico, no. El trabajo es complementario y todas las áreas intervienen. Entonces ahí interviene el mecánico, ahí interviene el eléctrico, ahí interviene el instrumentación y control. Todos intervienen ahí, todos deben saber el funcionamiento del mismo sistema, del mismo equipo. Claro que uno tendrá más competencias en un área que en otra, pero todos deben conocer sobre lo mismo. ¿Ya? Aquí acabamos de ver unas imágenes de los proyectos estos de las líneas de transmisión, ¿no? Y hay muchas personas involucradas ahí, ¿ya? Y todos deben saber de las líneas de transmisión, claro, pero no todos son eléctricos. Hay hasta arqueólogos, ¿no? Hay albañiles, hay los que hacen las cimentaciones, hay los topógrafos, los ingenieros civiles, obviamente van a estar eléctricos, pero hay que entender eso, ¿no? En ningún campo laboral va usted a encontrar actividades solamente eléctricas, y que usted tenga competencias en diferentes áreas. Por ejemplo, usted es eléctrico, pero que sepa soldar, que sepa manejar herramientas mecánicas, ¿sí? Que sepa de hidráulica, ¿ya? Sí vieron el crimpeador de los terminales, ¿no? Del cableado que apareció en el video del técnico que hizo la reparación. Esos son herramientas hidráulicas, ¿no? Entonces, entender la hidráulica, ¿por qué? Porque vamos a manejar aparatos hidráulicos. Eso es complemento a su carrera. En otras palabras, no se quede solamente con lo que se está aprendiendo de su carrera. Usted necesita mucho más conocimiento. Mucho más conocimiento. ¿Ya? Entonces, véalo como un primer paso, ¿no? Una primera meta, saber algo específico de una carrera. Y como siguiente paso, usted véale que necesita aprender y desarrollar más habilidades, no necesariamente en el ámbito de la electricidad, sino en el ámbito de las otras carreras que van a ser complementarias para su actividad. Y ahí usted prepararse de mejor manera para desempeñar un trabajo en este tipo de actividades, ¿no? De operaciones. Eso sería el análisis un poco de estos videos que hemos estado viendo, ¿no? No es solamente bueno quedarnos con la parte de la teoría que le vimos en el inicio, ¿no? De los sistemas. Estuvo bastante gráfico y bastante resumido todo lo que vimos en la materia, ¿no? Estuvo bonito, pero también hay que ver que necesitamos conocer y tener competencias que van mucho más allá de lo aprendido, ¿no? Y eso ya le queda a usted como profesional, seguirse capacitando y seguir desarrollando habilidades. Ya no todo está
está dicho y entregado cuando usted termine una educación superior. No hablo solamente de Luis Tello, ¿no? Hablo de educación superior en general. Incluso los ingenieros que salgan de las universidades, no es que ya son expertos en todo, ¿no? Necesitan desarrollar bastantes habilidades. Alguna vez yo mencionaba cuando empecé a dar clases en el instituto, ¿no? Habían estudiantes, compañeros de ustedes, que era un poco común, ¿no? Sabían decir, yo les preguntaba que qué van a hacer cuando terminen el tecnológico y decían, y yo me quiero ir al oriente para trabajar en alguna de las petroleras, y le decía, me parece muy bueno porque ahí usted va a aprender muchas destrezas y muchas habilidades que no va a aprender en ningún otro lado, ¿sí? Usted cuando está en la selva, cuando está ahí en los sitios remotos, usted no puede salir con que, ay, me olvidé tal llaves o me olvidé tal material. Aquí puede darse el lujo de decir eso, ¿no? Uy, me olvidé de traer esto. No, tranquilo, aquí en la esquina hay una ferretería, voy a comprar y regreso. Imagínese el que estuvo ahí en el helicóptero y dijo, ay, me olvidé tal llaves. ¿Usted cree que es baratito el minuto o la hora del uso del helicóptero ahí? No, todo cuesta dinero. Y no se puede. No se puede darse ese lujo. Son 2, 3 horas para adentro y es complicado, muy difícil. Así es, entonces esas habilidades de organización del trabajo, de hacer una lista de chequeo de herramientas que va a necesitar, de preparar con anticipación los materiales que va a hacer, de hacer una práctica de qué es lo que realmente va a hacer para que no le falte nada. Eso es lo que usted aprende cuando va a este tipo de empresas, ¿no? Cuando van a este tipo de sitios a buscar trabajo. Entonces, más que por la paga, es por las habilidades que desarrolla, ¿no? Vuelvo y repito, es muy diferente un trabajo por allá o los trabajos que vimos ahorita en los videos que el trabajo que usted puede tener aquí en las oficinas, ¿no? Ustedes que hacen prácticas pueden darse cuenta de eso, ¿no? No, aquí en la oficina salgo en la puerta y están ya vendiendo los secos, las guatitas y todo lo demás, y ahí nomás ya me siento a comer. Vaya a ver si está en la selva y encuentra algo de comer. Hasta en la logística para saber que usted debe llevar su agua o su alimentación, también está dentro del listado de pendientes, ¿no? Entonces, ahí el desarrollo de estas habilidades sí es bastante bueno, ¿no? Entonces, yo siempre, cuando me decían eso, yo les felicitaba y les alentaba, ¿no? Para que vayan allá. Si tienen la oportunidad, vayan, porque van a aprender, van a complementar mucho lo que están aprendiendo en la educación superior. Vuelvo y repito, no hablo solamente para Luis Tello, hablo para toda la educación superior en general, ¿no? Si es que van a ese tipo de trabajos, yo sé que van a trabajar, es más, hacen técnicas, incluso hacen técnicas para que puedan pasar algún cierto tiempo sin dormir. Hay proyectos, hay trabajos en las que necesita que usted esté trabajando, supervisando trabajos por 48 horas continuadas. Entonces, incluso hasta les llegan a dar técnicas de relajación, o sea, técnicas en las que usted descansa unos 10, 15 minutos y vuelve a continúa con el trabajo, de tal manera que se mantenga las 48 horas en vela, ¿sí? Todo eso le enseñan por allá, ¿no? O sea, no es como aquí a los guardias que deberían estar, los que están en vela y deberían estar despiertos vigilando, pasan bien dormidos, ¿no? Acá en la ciudad es completamente diferente. Y vuelvo y repito, ¿no? La concepción que tenemos de la ciudad es la que trasladamos al momento que decimos, ¿y por qué ellos ganan tanto y nosotros no? Porque allá no duermen y aquí sí, ¿no? Porque allá están en contra de todo y no pueden fallar. Acá en cambio si falla no pasa nada, ¿no? Esa es la diferencia. Y eso es lo que nosotros debemos analizar, ¿no? Y tener presentes. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces el día de mañana vamos a ver, ¿no? Todo lo concerniente a la parte de mantenimiento. Empezaremos a la hora que es. Esperemos que no haya reuniones ni esas cosas. Y con eso estaríamos complementando este tema, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. No, ingeniero, no se va a olvidar de la lista o no sí, sé por cómo vaya a sí, ser ahí. gracias por avisarme. La lista me falta. Ingeniero, Dígame. yo quería, o sea, de la tarea, profe,
Lo que pasa es que no, desde mi teléfono no se puede subir a ese Drive que usted dejó ahí en la plataforma. Yo lo subí normal, o sea, a la plataforma misma. A ver cómo es eso, lo subió normal. Hay que ponerle en O sea, el Drive, ¿no? En ningún otro lado hay cómo poner. Profe, disculpe, sobre Profe, eso en el Drive también. no pude. No se puede en mi teléfono. Y no tenía una computadora como para poderlo subir desde mi computadora. Pero Profe, pásele a una algún curiosidad. compañero, pues. Pásele a algún compañero que esté en una computadora para que le arrastre y le pegue ahí en el Drive. Eso no necesita clave suya, no necesita activarse con su cuenta, no necesita nada de eso. Algún compañero que esté en una computadora le puede coger y arrastrarle a ese Drive, ¿no? Y presentar. Profe, pero yo lo subí así en la plataforma mismo. ¿En el aula virtual? ¿A eso se refiere con plataforma? Sí, en el aula virtual. En el aula virtual solamente está habilitado para que ponga la palabra enviado, ¿no? Profe, me olvidé de poner esa palabra Y enviado. No, yo mandé ahí, profe. Ya ve, eso no le vamos a revisar nunca, porque yo lo que reviso es el Drive. Profe, Ya, también me olvidé de poner Pero es que enviada en la el palabra. ya la del Pero es que en el enviado. Drive no. Ah, Entonces, ¿cómo hago? Le pido a un compañero que si me lo puede hacer favor de subírmelo. sí, Anthony, envíamela que yo te la subo. eso. Ya, gracias. Quienes se olvidaron de poner la palabra enviado en el aula virtual, bueno, ya si se cerró a la fecha, en el aula virtual ya está cerrado, ¿no? Bueno, sí, esa pero en igual ya todo- está subido en la virtual. ya, En en el el Drive está Drive. subido. Ya no importa, Sí, eso sí. lo del aula Ok. virtual es la constancia nada más, pero la calificación va a estar en el trabajo que usted suba al Drive, ¿no? Entonces no habría problema en ese sentido. Ok, me responde a la lista, por favor. Bowen Darío. Ah, ya, ok. Camacho Leyes. Presente, profe. Ok, gracias. Cantos Rivera. Presente. Gracias. Coral Bautista Luis. Presente, Ok. ingeniero. Gómez Macías Michael Andrés. ¿Quién también será? Parrales Farías John. Presente. Ok, gracias. Quintero Guevara Francisco. No está. Rivas Campo Romano. Rivas Campo no está. Robles Olmedo Johnny. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Salcedo García Ana. Presente, profe. Gracias. Sánchez Burbano Lupo. No. Tufiño Álvaro. No está. Bernaza Freddy. Presente, profe. Ok. Zambrano Jama Gibson. No está. Presente, profe. Así está. Ya. Zambrano Pino Anthony. Presente, profe. Profe, Ok, listo. la clase anterior no me puso falta, ¿no? A ver, déjeme ver. La del 15, no. Ahí ya. Ahí está la del 15, ¿no? Listo. Venga, yo sí tengo falta, pero yo sí estuve en el 15. Darío Bowen. ¿Sí estuvo? Ok, Sí, yo sí estuve. ya. Venga. Listo. Listo, entonces la asistencia, jóvenes, ya no hay más pendientes, ¿no? Entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para complementar este tema, ¿no? Que tengan una buena noche, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.